Credo che noi, Roberto Artusio e Christian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva México! Hay 3 caminos. ¿Qué camino quieres escoger? ¿El bien, el mal o hacer ya cosas muy negras, no? Y yo agarré ese camino para poder igual sanar a la gente y me dieron ese don. Es un don que tú te da ahí adentro del viaje de la medicina. Ah, es la medicina que Sí, te... es la medicina de los honguitos, los niños santos, la que te lleva a ese camino. Es un don que te dan. Este es tu don, ¿no? A lo mejor yo no puedo, a lo mejor yo sí puedo hacer curanderas si quisiera, ¿no? Pero no, mejor yo soy muy feliz ayudando a mi mamá, traducirle, cantarle, ¿no? San Miguel, Señor San Lucas, Señor San Rafael, Sa Indanangi Chashi, Sa Indanangi, Señor Jesucristo, Taili Kwandali, Taili Kwanjali, Taili Kwama Kwatauli Hinde, Sa Ti Isdatunangi, Tashko Montasco, Taili, Tashko Montasco, Taili, Sa Ikandrat, Ankandrat. Yo puedo comer hasta 2 o 3 niños santos, yo puedo comer. Y tú te agarras 4 o 5 pares y tú estás en el viaje y yo igual ya estoy en el viaje y así yo entro en tu cuerpo y checo qué es lo que realmente tienes. Pues te digo que ahí se ve todo, pues. Investiga cuando realmente la medicina te entrega bien, investigas bien, ahí se ve todo, hay física y todo, tanto adentro, tanto afuera, pues. Sí, porque, o sea, yo lo digo pues porque he vivido yo esas experiencias, ¿no? He vivido esa experiencia, yo he visto cómo están sus almas de la gente, cómo están sufriendo los que se accidentan, que todavía no eran sus tiempos de que mueren, pues todavía están ahí vagándose, ¿no? Pues ahí entras a un mundo a donde ellos están sufriendo, hablando, pidiendo auxilio. Están pidiendo auxilio, ayuda, dicen. Pero pues gana, pues es tristeza, ¿no? Es otro mundo a donde ya están los que ya están descansando. Es otro mundo a donde están los que están apenas vagando sus espíritus, ¿no? Y ya cuando sale la enfermedad que la ve, que la visualiza, sí, ¿qué hace? Yo lo que hago es, lo jalo, aquí se le dice chupadores. Ajá. Yo jalo con agua bendita, yo sé que la enfermedad ya está acá y lo saco a volar y se siente cómo se viene la enfermedad. Porque yo cuando he viajado hasta he usado hasta machete. Porque el ser ese no es fuerte, no se quiere salir y hasta que le suena ruido es cuando sale, se libera la persona. Y ya la persona empieza a revolcarse y se está saliendo la enfermedad. Y siente después cómo está saliendo. Y la persona está ahí como que vomitando. Y sale ese ser que
Suatu inda tonangin en ay Señor Santa Cruz, Señor Cristo Negro, di nana Guadalupe, di nana Juquila, Cristian gente en suatu inda nangin en ay Señor Jesucristo, Señor Santa Cruz, Señor San Antonio, Señor San Pedro, ay Santa suatu inda nangin en ay tu inda nangi Señor Jesucristo, Señor Santa Cruz, ay pandat ay panjante. Juan, ¿a qué edad tomaste tu primer hongos? Hasta los 6 años. 6 años. A los 6 años, ajá. Sí. ¿Y te recuerda desde el primer viaje algo? O... Sí, un poco. A los 6 años, pues no me enseñó realmente así, ¿no? Sino que nada más vi como lucecitas de diferentes colores, así, como 3, 4, 5 viajes, así nada más. Así llegué que nada más es como un niño, ¿no? Que anda riéndose, brincándose. Feliz todo el tiempo. A los 10, 11 años ya fue cuando la medicina me enseñó, pues sabes qué, pues ya mi difunta abuelita me dijo, no sabes qué, es que es así, tienes que hacerlo y vas a rezar así. Peppe, ti sei messo la crema solare sulla cabeza? No, in realtà mi sono tolto il cappello perché con il cappello così mi stavo abbronzando solo una luna qua. Non si vede. Y había escuchado del Gautra, pero no sabía. Respirare un po' l'atmosfera della casa di Maria Sabina, è un personaggio comunque che ci ha sempre incuriosito in qualche modo, tant'è che il piano sotto della punta noi lo chiamiamo Maria Sabina, cercare di capire che vibrazioni si sentono nella casa di un personaggio così importante, così decisivo anche per questo popolo in qualche modo, in bene e in male, perché poi se conoscete un po' la storia sapete che non è stata una storia molto semplice quella di Maria Sabina, però è interessante essere qui in questo momento e sono molto grato. Es que a veces también el hongo se escasea, no todo el tiempo hay. Temporada es junio y julio y agosto. Pero este año nos fue mal porque todo este año hizo calor. Entonces pues no había medicina, ¿no? Por más que querían la gente, no había. Entonces recurrimos a la salvia. ¿Quieres hacer una sanación? Ahí tenemos la salvia. La salvia, ajá. Tiene una fuerza increíble, ¿no? Poderosa. Ajá. Poderosa. O sea que Y también de repente aquí hay que estás bien. respetarlo, porque si tú también te ¿Estás portas bien? mal con ella, te tira también. Stiamo andando giù per i monti, alla cascatina, questo rio, come senti il rumore, a cosechare, quindi a raccogliere la nostra salvia per chi vuole fare cerimonia, chi vuole portarsela con sé in viaggio e successivamente fare cerimonia. Lei è una fotografa specializzata in funghi, si chiama Manu, viene dal Cile, l'abbiamo conosciuta in questa escursione con il caro Juan. Quindi ogni fungo che vede si ferma e noi ci fermiamo per 20 minuti a aspettare che lei finisca di fare le sue foto. Però sono foto molto belle. Aquí vamos a pedir permiso, porque la hojita también se enoja y decirles, no sabes qué, permítame llevar unas cuantas de tus hojitas y quiero que me limpies, que me sane todo, que me lleves a un lugar donde ustedes, hasta donde llegan ustedes. Questo è un po' quello che è la connessione con la natura messicana anche. Questo tipo di viaggio non è considerato come lo consideriamo noi europei, ma è molto più profondo, molto più spirituale ed è una medicina, non è un gioco, bisogna prenderlo con rispetto. Dame permiso y quiero que me enseñes algo, quiero hacer una sanación contigo, bien y tranquilo, quiero conocerte.
Ya lo que venga más de tu corazón, pídele para que bonito fluya tu viaje. Si tú realmente te vas a trabajar de esta medicina, hasta 40 días tienes que estar de reposo, sin tener relaciones, sin comer mucha comida así pesada, carne, todo eso, sin alcohol, sin nada, si tú realmente quieres aprender de esta medicina. Hay 3 caminos. ¿Qué camino quieres escoger? ¿El bien, el mal o hacer ya cosas muy negras, no? Sí, te puedes hablar. ¿Cuál es el lado oscuro en todo eso? Si tú vas a hacer tu ceremonia al puente, chocas con el chato. Ahí en tu viaje se puede meter él, ¿no? El ser que es malo para nosotros, ¿no? Y pues allí no, como que allá en la cascada es para como que ya visitar, tomar fotos, ya bañarte. Qua mi ha detto che c'è l'acqua pura, le cose. Ma non c'è il demone che ti incula? C'è l'acqua pura e il demone da paura. ¿Este chato qué hace? Pues cuando tú te invocas al chato, puede ser tu mujer. ¡Ah! Si vas a viajar allá y te llama la atención, quieres ir a verlo y todo, él viene a ti cada mes, ¿no? Si tú aceptas las cosas que te da él, pues te hace su mujer. Mi mujer, Ajá. el chato. Ah. Yo soy la mujer del chato. Si tú vas a ofrendarle, si tú le pides cosas, si tú, por ejemplo, le pides dinero, le pides eso, Ok, yo me voy a ser la mujer del chato. ¿Y qué hace este chato conmigo? pues el chato tiene relaciones contigo ¿Conmigo? cada mes. No quiero conocer el chato. No, yo me voy al cerro, no me voy a la cascada. Ya el cerro pues ya es diferente, el cerro Ya es me voy amor, al seguro. ajá, tranquilidad, ¿no? Lo que tú quieras pedir el cerrito pues sí te lo da. Questo è un vestito tradizionale per la festa, io sono pronto, adesso andiamo a ballare. 2 tacchini, così, della quesadilla che ci sta facendo la signora, 2 Victoria. ¿Me puede explicar este concepto de que hablaban que los extranjeros o nosotros mismos representamos algo muy especial por esta semana, muy especial para ustedes? Sí, pues ustedes son como los muertitos, pues llegaron y se disfrutaron, bailaron y todo. Nosotros estamos contentos pues porque llegaron, son como si fuera su papá de Maggie, como si fuera mi papá, los que llegaron pues. Es como si nosotros fueron vuestros muertos que llegan a visitarnos. Ajá. Entre nosotros. Sí. Y usan nosotros para visitarlos. Ajá, pues sí. Ajá. ¡Wow! Sí. Colpo di scena! Li cercavamo perché abbiamo detto chissà se Felipe è ancora tra noi oppure vieni di là. Así que tengo tal respecto de lo que ha dicho,
que por esto en este viaje no podemos hacer una, ¿cómo se dice? Una ceremonia. Sí. La promesa que quiero hacer y volver y limpio. Sí, ajá. Y volver limpio con él y volver acá y hacer la ceremonia con Vivir esa ustedes. experiencia. Sí, tú realmente. me gustaría hacerla mucho. Sí. Todo su Sai. tiempo, todo su tiempo. Io sono venuto a Huautla il 24 di dicembre del 2021 perché avevo bisogno di cercare la mia cura e sono venuto in questo luogo magico, spirituale, fuori da tutto quello che è il mondo attuale. Un po' così, alcuni penserebbero allo sbaraglio, ma in realtà forse avevo solo il richiamo di venire proprio qua per curare qualcosa che mi tormentava non fisico, ma quanto più interiore e spirituale, e questo è stato il luogo giusto. Sono sceso da queste montagne ed ero più libero. Mi ha dato anche un cambio su alcuni punti di vista, un cambio su come affrontare alcune cose. Questo me lo dicono anche le persone che mi stanno vicino, anche perché vivere esperienze, vivere realtà, viaggiare ti aiuta a essere sempre più cosciente e apprezzare quello che fai e essere te stesso. Questo me l'ha regalato Huautla del Jiménez qui in Oaxaca, sulle montagne.